Hola amigos, bienvenidos a esta edición de jueves que cuenta con Nicole, que los va a Hola. saludar en este momento. Ahí los está saludando, nuestra resplandeciente compañera de trabajo. Y antes de partir, acuérdense que este programa lo auspician, entre otros, Ángel Hey, un corredor muy efectivo que se encarga de pocos pedidos, no tiene una carpeta con cientos de casas que quieren venderse o arrendarse, pocas se concentra. La concentración es la clave de los buenos resultados, siempre. Fuera de eso tienen métodos especiales, trabajan de lunes a domingo, así que póngase en manos de Ángel Hey si quiere vender o arrendar esa propiedad. Continúo con Remodeling, una empresa de puros profesionales para remodelar los siguientes temas: pintura total o parcial de su casa, pisos, cambiar o arreglar pisos, muebles de cocina que son complicados, ahí tienen mueblistas especializados, arquitectos para obras mayores, en fin, toda la gama posible de técnicos y profesionales para entregarle un trabajo profesional garantizado por una empresa que está siempre ahí respondiendo a sus clientes. Y termino con el famoso método EVE para aquellos caballeros y damas y caballeros que quieran eliminar cosas feas de su cuerpo, que no se eliminan con dietas o con deporte. Hay métodos específicos que fueron desarrollados para eso en Corea del Sur, fueron traídos por el método EVE y se imparten acá en 3 locales: Vitacura, Concón en la quinta región y Los Ángeles en el sur. Póngase en contacto, entre al sitio, vea los detalles y elimine de una vez por todas esas cosas feas. Y bueno, vamos a partir con, con esto que ha sido llamado, una vez más en forma equivocada, superficial, creo yo, por la prensa y por los, abro comillas, expertos, un problema comunicacional del gobierno, y no lo es, como lo vamos a ver, como estamos de Oye, acuerdo con que no lo es un problema distinto. ¿No es cierto, Nicole? es un problema distinto y es interesante que lo evaluemos en distintos niveles porque es muy fácil decir es un problema comunicacional, errores comunicacionales, todo es comunicacional. Esto es un cliché. eh, y el propio oficialismo llamó al gobierno a ordenarse comunicacionalmente y yo creo que hay que desgranar este asunto porque vamos a llegar al fondo y dónde está ahí el problema. Fase 1. Hay peleas y hay desacuerdos personales. Siempre se da en los gobiernos y siempre se da de que están todo este grupo de asesores o incluso de ministros a veces. Acuérdame de hablar puntualmente sobre el ministro Produje, pero todos estos ministros que son cercanos al presidente Kast, que son algunos independientes como el ministro Produje, y se da siempre esta suerte de tira y afloje con los partidos políticos que sustentan a José Antonio Kast, donde siempre quieren tener más poder. Eso se da en cualquier gobierno y muchas de estas peleas que hemos visto esta semana y la semana pasada tiene que ver con que quieren agarrar un ministerio, es decir, debilitar un ministro y poder agarrarlo y decir, acá llegó, no sé, Renovación Nacional a salvar, o la UDI, se acabaron los independientes, bienvenidos los partidos políticos que van a sustentar el gobierno, etcétera. De eso hay mucho. Luego viene otra fase de este tema de el gran problema comunicacional o crisis comunicacional del gobierno, que tiene que ver con que efectivamente han existido errores comunicacionales. Y errores comunicacionales desde el punto de vista de lo que se dice, cómo se dice y principalmente la descoordinación entre ministros. Es decir, no puedes tener un gobierno. El tema de los recortes, que después lo vamos a hablar en particular, pero no puedes tener ministros que hablan de algunas cosas y después aparece otro ministro diciendo otras, como lo que ocurrió con el acuerdo del PDG, de la ley de reconstrucción, donde me acuerdo que en vivo un ministro, creo que fue el ministro Ruminot, dijo, llegamos a un acuerdo con el PDG, pero el 12.5% de impuestos a las pymes pequeñas van a quedar en otro proyecto, pero después sale otro ministro diciendo que eso no está en el proyecto. O sea, sí, eso se podría catalogar de errores comunicacionales, pero eso es simple y eso incluso se le podría atribuir a un gobierno instalándose a un mes, casi 2 meses. No cumplió 2 meses. 1 mes y medio de instalación puede ser. Y efectivamente tienen una vocera que es débil,
hay que decirlo, desde el punto de vista de que no maneja bien los temas. Yo sé que se enredó el tema de la vocera desde el punto de vista de las críticas, porque en un programa de farándula intentaron denostarla, intentaron bajarle aún más su credibilidad hablando de su vida privada y personal. Yo eso lo dejo al lado, no me interesa y no le interesa a nadie. Pero Cedini tiene un problema de que no está empoderada en su cargo, ella es la vocera, por lo tanto ella es la número 1 de la comunicación del gobierno y no lo está haciendo bien. Ok, pero me voy a ir al tercer nivel, Fernando, que es el que nosotros vamos a analizar porque es el que importa. Muchos errores comunicacionales que la prensa ha catalogado como tal y los analistas también, los diputados también han catalogado como tal, no son errores comunicacionales, sino que son diferencias políticas. Es el primer gobierno, digámoslo de esta manera, de derecha que llega al poder desde el retorno de la democracia. Y quizás le podría dar el punto a algunos políticos en el sentido de que la campaña que hizo José Antonio Kast no fue argumentada, ni concentrada, ni puso el eje en estas diferencias políticas, sino que fue un poquito más ambigua en ese sentido. No dio esa famosa batalla cultural de las ideas políticas, sino que habló de que este país había que enderezarlo, que vuelva al rumbo del crecimiento, que vuelva a tener lo que alguna vez fue. Sin violencia, sin delincuencia a los niveles que está, etc. Nunca hizo la bajada de eso. Y en la bajada de eso, para poder hacer lo que José Antonio Kast quiere hacer, hay diferencias políticas importantes. Y esos son lo que algunos en Chile y los medios de comunicación, los analistas, los comentaristas e incluso los propios políticos del sector de José Antonio Kast llaman errores comunicacionales, que acá no los vamos a llamar así, Fernando, ¿cierto? No, porque eso es un enfoque muy superficial y muy propio de tus colegas, ¿no? Los errores comunicacionales. Como ellos viven en el mundo del palabreo, entonces creen que todo se dirime ahí. Se les olvida una cosa muy sencilla, ¿no? Los motivos, las acciones y las interacciones entre las personas se producen a través del lenguaje. Si no somos monos, usamos el lenguaje. O sea, usamos la comunicación. Esa comunicación no crece por sí sola, no viene del cielo. Expresa un motivo, expresa un fin. Lo que yo digo es lo que quiero hacer, lo que me gusta, como veo el mundo. Entonces, si mi comunicación no te gusta o te parece un error, es porque tú tienes otro motivo, otro querer y otro objetivo. Básicamente es eso. No existen los errores comunicacionales, voy a ser radical. Pueden haber imprecisiones comunicacionales. Ahora, como esto se expresa a través del lenguaje, lo agarran por ahí, por supuesto. Uno no puede entrar directamente a la mente de una persona y ver cuáles son sus motivos, y aún dentro de la mente de la persona se construyen verbalmente, uno piensa con palabras, ¿no? Algunos piensan con imágenes, pero esos son los hombres de las cavernas. Entonces, hay problemas políticos evidentemente con la izquierda y también dentro de la derecha. Y cuando se entra al plano no de los fines, sino que de los medios, porque todos están de acuerdo en que el país tiene que crecer, hasta los comunistas pueden decir eso, que el país tiene que crecer. En el tema de los fines está todo el mundo de acuerdo. ¿Quién va a decir, queremos que el país se hunda, queremos que la gente sea infeliz, queremos que la gente se arruine? No. La cuestión son los medios. Entonces, una vez que se acabaron las expectoraciones verbales sobre los fines y viene el momento de implementar políticas concretas con leyes, con disposiciones, con programas o con eliminar programas que no funcionan, ahí empieza a emerger la diferencia política, o sea, la diferencia de fines. Dejemos la palabra política al lado, que a mí me carga bastante. La diferencia entre objetivos en la vida social, económica, emergen. Y resulta que en la derecha, lo hemos dicho aquí muchas veces, lo he dicho yo con palabras bien duras y las mantengo, hay un sector de la derecha que está bastante influido, digámoslo suave, por el pensamiento woke, por el discurso políticamente correcto, por los tiempos que vivimos. Es básicamente gente joven de Renovación Nacional, como la señorita Núñez, o señora Núñez, no sé. U otros, viejones, de esos que les gusta andar en bicicletas estáticas en los gimnasios, como lo vi una vez, que se han subido al carro de la juventud, quieren echar al río, a la fuente de Juvencia.
entonces también se votaron a semiprogresistas. Es un tema político, es un tema de los medios para cumplir los fines, no es un tema de las palabras, porque cuando tú tienes una diferencia con alguien, te agarras de cualquier cosa, hasta del tono con que hablas, ¿no? La verdad, no voy a aguantarte tu tonito, te dicen, por último. Y cuando tú estás de acuerdo con alguien en cuanto a los fines, no te preocupas de las palabras, ni siquiera las consideras. Si tú estás de acuerdo, por ejemplo, a fondo, que es preciso eliminar, como es una cuestión de sentido común, programas que nunca funcionaron, salvo para dar pega a los apitutados. Si tú estás de acuerdo, ¿qué te importa si se usa la palabra revisar, descontinuar, finalizar, reemplazar? Nada. Pero si tú quieres mantener esos programas porque quieres mantener a tus camaradas que están apitutados ahí, o porque tienes una concepción del mundo en virtud de la cual no piensas en absoluto en las maneras como se hacen las cosas, sino que en los fines, y te quedas en eso, entonces ahí te agarras de cualquier palabra para expresar tu diferencia política, tu diferencia de fines y medios. Eso es lo que estamos viendo. Y como he dicho varias veces, y termino aquí, Nicole, el gobierno tiene una quinta columna adentro, que tiene que ver con esta gente que tiene una visión distinta de los medios y que además no son muy listos y no examinan las cosas un poquito. Con esto de los desayunos, por ejemplo, se manifestó. ¿Cómo podían creer que el gobierno quería terminar con los desayunos a los niños? O sea, hay que ser realmente cretino para pensar eso. Pero se agarraron de eso. Eso es política, no es comunicación. Claro, sonó como cuando dijeron que Kast le iba a quitar el voto a las mujeres, ¿se acuerdan? Claro, la misma huevada, perdonen la expresión. Lo mismo. Sí. Y se suman a todo. Es que el problema del oficialismo de la derecha es que, claro, empiezan a criticar la forma o la comunicación porque cuando entran al fondo de lo que tú ahora estás hablando, no saben dar la pelea porque nunca han dado esa pelea. Es decir, están acostumbrados a mirar todo desde el Estado, un Estado benefactor, un Estado que esto, un Estado lo otro. Les gusta la burocracia, les gustan los cargos políticos, tienen la misma sintonía, no sé si la misma sintonía política en un 100%, evidentemente no, pero tienen muy similar la sintonía con quienes hoy son de la oposición, salvo los partidos de izquierda que se fueron al extremo, con posturas más extremas, pero entonces no saben dar la pelea y critican la forma. Y se suman a que no es el tono, se suman a que error el gobierno, y quizás no es el gobierno el que está equivocado, si al final de cuentas son ellos los que tienen ideas equivocadas. Mira, ayer también voy a hablar de los recortes, pero para no confundir las dos cosas que están circulando en torno al gobierno. Ayer se empezó a hablar de la ley de reconstrucción y nuevamente que las cifras, mira, nunca había visto en realidad que se le pidiera tanto detalle de cifra y resultados a propósito de la rebaja tributaria versus lo que ha ocurrido con todo el resto de los gobiernos que han subido los impuestos y que no veo que pidan tanto detalle, tanta cifra. Y tanto aseguramiento de que va a ocurrir aquella cifra. Venimos saliendo un gobierno que dio explicaciones tan simples como decir, no es que tengamos déficit, es que calculamos mal los ingresos. Y todos quedamos tranquilos, ¿ves? No, quedamos tranquilísimos, como nos explicaron tan bien. Bueno, el punto es que ayer Quirós fue muy claro, este ministro que algunos tildan de pesado. Bueno, yo prefiero gente pesada, gente honesta, pero que sea clara con las ideas. Y le preguntan con respecto a la compensación en el Estado, cómo va a compensar la raja de impuestos. Dijo, a ver, momentito. Y esto es lo que tiene que entender la derecha para poder defender el proyecto, si es que lo quieren defender, porque a lo mejor hay algunos que no, que les gusta seguir abultando al Estado. Dijo, este proyecto no es un proyecto para recaudar, que es lo que ha hecho todas las reformas, específicamente o más, aún la reforma de Michelle Bachelet, la última. No es para recaudar, esa no es el objetivo. El objetivo, por lo demás, que no se cumplió. No. Dijo, este es un proyecto para el crecimiento, son cosas distintas. Y así ha sido lo que ha planteado el gobierno siempre. Entonces, cuando todos lo llevan al área de recaudación y algunos se suman
La izquierda no importa en el sentido de que se Ya se entiende que ellos sabe. creen en el Estado y les gusta el término recaudar para los beneficios sociales y todo. Pero para la derecha o para el oficialismo tienen que salir de la cancha de la recaudación porque lo que está diciendo este gobierno es que esa es la cancha que nos llevó al deterioro económico y social también. Y Quirós lo dijo en una frase. Pero por favor dejen de preguntar por la recaudación si este proyecto apunta al crecimiento, que como Mira, consecuencia debiera producir mayor recaudación. Pero a mí me da la impresión que económicamente hay una parte de la derecha que no lo entiende así porque ha leído otras teorías económicas o se sumó a otras miradas económicas. mira, como decía ese viejo refrán, lo que naturaleza no te da, Salamanca no te lo presta. ¿Es necesario explicar ese refrán de lo tan antiguo los españoles? Lo que natura no dan, no da, Lo que natura no da, Salamanca no te lo presta. no presta. Bueno, es gente que no le dio nada a la naturaleza y lo único que le prestan son no Salamanca, sino que la izquierda. Ahí tenéis el resultado. Bueno, déjenme contarles, amigos, de algunos de productos y servicios de utilidad para ustedes. Y como por ejemplo praderas de frutillar. Si usted está pensando en irse al sur, como mucha gente lo ha hecho y otros quieren hacerlo, apenas puedan, y están pensando en la región de los lagos que están hermosa, bueno, aquí hay un proyecto que está ya en su segunda etapa. La primera se completó, se vendió todo. La segunda etapa se llama praderas de frutillar, porque está cerca de frutillar, muy cerquita. Es precioso, ustedes están viendo fotografías y ahí las parcelas tienen 5.000 metros cuadrados, están ya con agua, lista para conectar a lo que usted construya o instale ahí, electricidad, incluso fibra óptica. O sea, usted ahí construye su palacio, su paraíso personal, y a 5 minutos en auto está Frutillar para lo que usted necesite, por ejemplo, ir al supermercado. No tiene que ir a Puerto Vara o Puerto Montt, ahí al ladito, 5 minutos en Frutillar, hay supermercados, hay unas carnicerías increíbles, a los que nos gusta la carne son verdaderos vaticanos de la carne, hay hospitales, hay colegios, hay restaurantes, hay cafeterías, está el Teatro del Lago, hay de todo. Es una ciudad que tiene de todo a 5 minutos. Usted va, la gente es muy agradable, además Frutillar ha sido mi experiencia personal por lo menos. No me tropecé con ningún pesado, digamos. El único pesado que andaba por ahí era yo, parece. Así que ya sabe, praderasdefrutillar.cl, eche una mirada ahí y vea los detalles. Continúo con Oxibiota, un polvito que viene en un sobre como de sopa. Usted lo pone, lo echa en una vasija con agua, pongamos medio litro, 1 litro, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas en un ratito y eso usted lo vierte o lo vaporiza donde hay malos olores y se acabaron los malos olores porque estas bacterias que usted crió destruyen aquellas que inician la descomposición orgánica que a su vez produce el mal olor. Usted va a la raíz del problema, no tapa el olor, lo elimina de raíz. Oxibiota.cl, ahí se adquiere. Sigo con Fastmark.cl, una empresa chilena de carga internacional que trae desde Estados Unidos a Chile lo que usted necesita, ya sea empresas o particulares. Atiende a empresas y particulares, cargas grandes y cargas pequeñas con la misma eficiencia. Fastmark.cl. Y termino este bloque con Controller. Controller es una empresa que ayuda a otras empresas a mejorar y optimizar todos los procesos administrativos, contables, tributarios. Para eso hace uso incluso de una inteligencia artificial especializada que se llama Controller, precisamente, o Control. Bueno, da lo mismo el nombre, ellos usan una inteligencia artificial y optimizan sus procesos. Es una empresa que está hace muchos años en esto, que ha sido sus servicios contratados por grandes empresas multinacionales, está en Chile e incluso es capaz de ofrecer sus servicios a las pymes que harto que necesitamos ayuda en muchas cosas. Controller.cl. Bueno, ya pues Nicole, ¿qué más tenemos? Vamos con el tema de los recortes y le voy a dar dos ejemplos que son sumamente importantes para argumentar cómo es que esto de los recortes, que tanto escándalo trae a todo el mundo, mucho sentido. Tiene mucho sentido y no tiene nada que ver con recortar el famoso gasto social. Mira, el gasto social es un concepto que se ha estado utilizando desde hace muchos años y que al final tiene que ver con el Estado, con todo, digamos, ¿no? Todo es gasto social para justificar impuestos, para justificar el crecimiento del Estado. Nadie hace esa bajada
más específica y decir, bueno, ok, ¿qué es gasto social y qué no? Yo creo que ojalá estos recortes que propone el ministro Quirós para el presupuesto 2027 vinieran acompañados de más informes. Hay muchos, ¿ah? Pero más informes de Contraloría o de auditoría externa de cómo se malgasta la plata en el Estado. Y dos cositas antes de irme a los dos temas que son importantes. El defender los recortes para decir que así es la única manera de equilibrar las platas fiscales, yo creo que queda un poco corto. Me parece que va más por el lado de explicarle a la gente que el recorte fiscal que está proponiendo el ministro Quirós no tiene nada que ver con lo que funciona bien en el Estado desde el punto de vista de los programas sociales, sino que tiene que ver con el mal uso de la plata del Estado. Y entonces, porque si tratan de explicar lo de la caja fiscal, mire, empiezan a hablar de caja fiscal y la gente ya no está escuchando. No lo entienden, la gente cree que igual el Estado es un pozo sin fondo. Esto es como los niños que se les dan mesada y que no entienden que en la casa hay un máximo. Entonces, creo que la explicación del ajuste tiene que ir no solamente desde el punto de vista macroeconómico, que Quirós lo entiende y los economistas lo entienden, ¿eh? Si todos los candidatos estaban hablando de eso, del equilibrio fiscal. Tiene que ir más bien por explicar que en el Estado de Chile se malgastan los recursos y todo ese malgasto, yo lo llamo corrupción, pero parece que es muy fuerte, el tono no resiste. Todo ese malgasto es lo que va a salir de esos ajustes. Mira, leí, el ex ministro de Salud, Mañalich, dio una entrevista hablando de no deberían recortar, porque cada uno da su opinión del programa que cree que funciona bien y que no hay que recortar, como por ejemplo, no hay que recortar, dijo, el programa que tenemos de hospitalización en la casa, que por lo demás es muy bueno, lo quiero decir. Bueno, veamos lo que hay que recortar. Exacto. No sé lo que hay que recortar, en eso está Fernando, el punto no es ese, lo que quiero decir es que no sabemos de ese programa cuánto va realmente a lo que se necesita y cuánto va a contratación de personal. Lo que quería decir era otra cosa. En términos generales, el doctor Mañalich dice que Chile tiene un nivel de gasto en salud en relación a su Producto Interno Bruto igual o superior a los países OCDE, para que ustedes hagan una idea. Es decir, es un 23% del gasto público, 10.5% del PIB. Ese es el gasto en salud que hace el Estado de Chile. Pero lo que dice el exministro Mañalich es que el problema en salud entonces no es un problema de recaudación de plata, es un problema de ineficiencia y de derroche. Si es cosa de ver cómo funcionan los hospitales. Entonces, ahí tienen un área a grandes rasgos en que no es un problema de que falte plata, es un problema de derroche e ineficiencia. Ustedes saben que los hospitales se supone que tienen autonomía, como que se autogestionan. Los hospitales están capturados políticamente. Además, miren todo este drama que se produjo con Janet Vega, la misma ministra que su asesora llamó al líder de la CAM, ¿se acuerdan? A la que tuvieron que sacar del gobierno de Boric. Y hablan de Janet Vega por su extenso currículum, que era la adecuada para el Hospital de San Antonio y que la sacaron ideológicamente. No, es que el currículum de Janet Vega se ha ido formando ideológicamente porque es parte de la izquierda en la cual ha tenido contratos, ha tenido una carrera pública en el sector de salud con cargos que se otorgan no por mérito, sino que por pertenencia política, y así es como también ha trabajado en la Organización Mundial de la Salud, etc. Entonces, hay dos cosas en salud que aquí tiene el ministro Quirós toda la cancha. Primero, la ineficiencia de los hospitales, y dos, que están capturados. Entonces, cuando los hospitales están capturados políticamente, los criterios para trabajar, aunque a la gente le cuesta entender esto en salud, no son de la eficiencia máxima, no son de cuidemos la salud de la gente, sino que los toman a los hospitales como un área de poder, como un fondo, ¿no es cierto? Ok. Eso que acabas tú de contar y narrar de Mañalich es bien importante porque ahí está la cuestión. Tú usaste un verbo que es correcto, pero que hay que generalizarlo, la captura de los hospitales. ¿Por qué, estimados amigos, hay tanta resistencia a estos recortes del malgasto? Porque el malgasto no es una abstracción.
El malgasto tiene que ver con gente que está en esa organización que malgasta. Este es un tema de pegas, es un tema de poder, el poder hacer cuando uno está en una institución, y de ingreso, lo que uno recibe por estar en esa institución, el salario, que no son malos, para nada en el Estado hoy en día, para nada. Entonces, no es que el malgasto como una entidad así contable se resisten, los números se resisten a ser cortados, se resiste la gente que se beneficia del malgasto. El malgasto tiene que ver con instituciones que malgastan, y las instituciones no funcionan en el aire, funcionan con un personal. Veamos casos de ministerios. No voy a nombrarlos para no hacerme más odioso de lo que ya soy, pero hay ministerios con unos nombres pomposos que es puro malgasto porque uno no ve que el resultado final beneficia a la población de Chile, que es la razón de ser del Estado, beneficiar a la nación. No, pero beneficia a los que están ahí. Y esas personas dicen, bueno, si se elimina este malgasto, me están eliminando a mí, están eliminando personal. En eso consiste eliminar el malgasto, eliminar personal. Ese presupuesto es para pagar personal, estimado amigo. Es ese personal el que se resiste. O en otras palabras, es el cáncer el que resiste el bisturí, el tumor. ¿Entienden? Entonces, muy simple. ¿Cómo no van a resistir si este sector, especialmente la izquierda, ha hecho su vida en el Estado? ¿En qué otra cosa? Termino diciéndoles una sola cuestión. Agarren al azar a cualquier nombre del mundo de la izquierda, cualquiera persona, congresal, gente que estuvo en La Moneda, ya, agarren eso, pónganlo en Google y vean el currículum, vean si alguna vez en la vida han hecho algo en el mundo privado, han trabajado en una empresa, se han ganado la plata con el sudor de su frente, como nos condenó el Señor cuando nos echó del paraíso. Vean ustedes sus vidas. Han vivido del Estado, de los pitutos, de la política, y cuando no es la política, digamos, del Estado, es la política de las ONG, y luego están los circuitos internacionales, donde los mejores de ellos, o sea, los más hablantines, son pagados para decir siempre las mismas huevadas. En fin, viven de eso. Entonces, ¿cómo no se van a resistir a los recortes si los están recortando a ellos? Pues si de eso se trata. Mira, y te voy a dar otro ejemplo. Educación, que es otro de las áreas sensibles, porque son importantes, efectivamente. Bueno, leía ahí algunos especialistas en educación, estos que son investigadores del CEP, expertos. Es que me frené porque iba a decir experto y me iba a decir, ¿qué expertos, Nicole? Pero bueno, está bien. Y leía algunas entrevistas y decían, mira, acá en Chile la calidad se frenó hace 15 años que en calidad hemos bajado, no ha evolucionado. La ley de inclusión, esa famosa ley de Michelle Bachelet, que era la inclusión socioeconómica, no funcionó. Y en educación escolar, no voy a hablar de universitaria porque las cifras son tremendas, producto de la gratuidad. Se gasta, para que ustedes sepan, más del 3% del PIB en educación escolar y no se nota. Y es una cifra también, si queremos compararnos con la OCDE, que yo todavía creo que no debiéramos porque estamos muy lejos de los países OCDE, es una cifra igual o superior al gasto que hace la OCDE en educación escolar. Entonces, ¿tenemos un problema de plata? ¿Nos falta plata? No, tenemos un problema en que se ha ido aumentando la recaudación del Estado para aumentar la contratación en el Estado o para aumentar las fugas de la plata en el Estado, pero nada ha hecho aumentar la calidad en los servicios del Estado. Y acá hay un ejemplo muy claro con educación, porque cualquier persona que viva en Chile se da cuenta que la educación en Chile fue para atrás y no fue para adelante. Y también en estos analistas dicen que la ineficiencia del gasto en educación es tremenda. Entonces, ¿cómo es que los recortes terminan siendo un escándalo donde se suma la barra brava, donde se suman los que saben que hay que recortar esta ineficiencia? Porque los recortan a ellos, como te digo. Si ese es el punto. Porque los recortan a ellos. Si no fuera así, si fuera un tema contable, si fuera una cosa abstracta, dirían, sí, bueno, en realidad no hay que gastar menos, oye, hay que ser razonable. Pero los están cortando a ellos, y esa es la cuestión. Lamentablemente hoy aquí hay un tema de gestión que lo permea todo, en educación, en salud, en todas partes. Aparte de los malos usos de los dineros y del malgasto, aquí hay un tema también, es horrible decirlo, pero un tema de deterioro profesional de la población chilena en muchos niveles.
Hay un deterioro que tiene que ver con la formación, que al final madura mal, pues. Cuando una generación completa o varias han sido mal educados en la familia y en el colegio, no les han enseñado disciplina ni exigencia, los han dejado deslizarse por el tobogán de la pereza, del esfuerzo mínimo, de hacer las cosas al lote, de copiar de la internet, de todo eso. Tú tienes malos profesionales, pues. Tú tenés gente que rinde menos y empiezan a verse déficit a todo nivel. Cálculos mal hechos, doctores que dejan las herramientas dentro del cuerpo lo operado, malas decisiones administrativas, y a veces no tienen que ver ni siquiera con la política, a veces tienen que ver con mala calidad profesional humana. Nuestro país ha sido descerebrado literalmente estos últimos años, y yo tengo pruebas concretas. Me lo ha confesado, esto lo he dicho muchas veces y lo digo por última vez, pero me lo confesó el rector de una importante universidad chilena, de una facultad donde generalmente entran los mejores cabros, los que tienen más altos puntajes, etcétera. Me dijo, sí, claro, hemos estado bajando los niveles año tras año porque si no nos quedamos sin alumnos. Porque no dan el ancho hoy en día, cada vez menos. Entonces tenemos que, incluso para los mejores, tenemos que ir bajando y bajando. Naturalmente hay excepciones, estimados amigos. Es un hecho estadístico que en cualquier población humana hay un 2% de personas de inteligencia muy superior, muy superior. Esos simplemente salen siempre adelante como donde sea que estén. Y son las lumbreras que se van de Chile, muchos de ellos. Pero la educación no está hecha para las lumbreras, está hecha para la gente común y corriente, para los niños común y corriente, para que saquen el máximo provecho de sus capacidades mentales modestas, pero que pueden dar bastante si se les exige. Como me decía una vez un amigo mío que es matemático, excelente ser un tipo muy brillante y llegar a estudiar las más elevadas matemáticas, pero una persona normal también puede aprender mucha matemática, me decía, mucha. Bueno, lo mismo en todo. Entonces, allí uno empieza a ver este tema que además va más allá de la política, Nicole, y el que más me preocupa, que es la calidad del material humano. Y piensen ustedes al revés ahora, en sociedades que han quedado aplastadas por una guerra, como Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, no quedó títere con cabeza. Pero tienen un material humano de primer nivel, educativo. En 5 años, las fábricas que habían estado fabricando tanques y aviones estaban fabricando los Volkswagen, invadiendo el mercado europeo con Volkswagen en 5 años. O piensen en Israel, gente muy educada, muy exigida, que se esfuerza desde que son niños, así funcionan las familias judías. Bueno, miren ustedes Israel, pues. Y podría seguir con otros países donde también hay una presión por el estudio, por la demanda, que genera profesionales y gente, no solo los genios, sino que gente normal, que son de un rendimiento superior. ¿Por qué? Porque los educaron de otra forma. Tenemos ese déficit que va a ser muy difícil de cambiar. Esto no es un tema de un gobierno u otro, es un tema generacional, Nicole. Por eso hace mucho sentido el concepto que levantó el ministro de Hacienda Quirós con respecto a la frase fraude social. Y aquí también todos se ponen nerviosos, no todos, no hablemos tan exageradamente, pero varios ahí también del oficialismo se ponen nerviosos, como que fraude social, ¿no? Pues si se supone que ayudamos a la gente, los programas sociales, no. Está enquistado el fraude social porque se ha permitido además. Entonces, Quirós levanta este tema del fraude social, que al final de cuentas tiene que ver con el mal uso sistemático de los beneficios que entrega el Estado con la plata de todos nosotros, por lo más, y de estos programas sociales. Varios reclamaron como fraude social, si se supone que todo está tan lindo y tan bien. Y el CAE fue uno de los mejores ejemplos. En menos de 2 meses de haber advertido que se iba a ir a cobrar el CAE, tú sabes que han recaudado, aquí lo tengo, 20 millones de dólares, recaudando de gente que debía la plata, y el caso emblemático, que no era el CAE puntualmente, era un fondo universitario, es de el fiscal nacional que persigue delitos, Ángel Valencia, que debería ser el más puro de todos, resulta que debía 16 millones. Entonces, Quirós no está tan equivocado con este concepto, y lo deberían tomar en el oficialismo. Mira, tenemos las licencias médicas, fraude, absolutamente. La gratuidad, tú sabes que hay reportajes. Yo no sé cómo esto no ha sido más escandaloso para frenar el tema de la gratuidad. Por el contrario, lo ponen dentro del plan de ley de reconstrucción para decir, mire, limitemos la gratuidad a los 30 años o limitémosla por una cantidad de tiempo determinada.
y resulta que salieron todos a reclamar que cómo va a limitar la gratuidad. Bueno, la gratuidad que va a los quintilis más vulnerables de la población resulta que ahora son todos los que postulan del sector más vulnerable de la población porque alteran la declaración. Y resulta que, para que ustedes sepan, la gratuidad nos ha costado 177% más de lo estipulado, que iba a ir creciendo a lo largo del tiempo. Y hay reportajes hasta de los canales con cámara escondida de cómo se venden personas como asesores para alterar la información para que usted quiera la gratuidad sin que se la merezca o sin que usted esté dentro del grupo que puede optar a la gratuidad. Deshonestidad total. El CAE, ya lo dije, fraude. Transantiago, 30% de la gente no lo paga y no pasa nada. Alteraciones del registro social de hogares, que ¿te acuerdas que lo mencioné el programa en la semana pasada? Y aquí parte todo, y yo espero que se haga una investigación o que este gobierno golpee la mesa para que se investigue cómo es que se elabora el registro social de hogares, que además depende de los municipios, que es una cuna de corrupción. Entonces, de ahí parte todo y de ahí el gobierno debería poner mucho ojo. Pero yo quiero además recordarles algo. Esto no partió con estos beneficios sociales. El fraude social parte desde los 90, cuando por argumentar políticamente que el Estado de Chile, producto de la dictadura, le debía sangre, sudor y lágrimas a la gente exiliada, comenzaron con estos programas específicos donde cada vez que se investigaba había fraude. Falso exonerado, ¿saben cuánto nos costó? 400 millones de dólares. La ley Valech, becas Valech, que eran unas becas para que estudiara familiares, hijos de toda la lista de toda la raíz y de toda la columna familiar de esas personas que fueron exiliadas o que sufrieron violación de los derechos humanos durante el régimen de Pinochet. Bueno, fraude. Y ahí hay una serie de otros fraudes. Entonces, esto comenzó en los 90 y se fue enquistando, fue creciendo, y así es como se va la plata, no en educación de una manera correcta, en salud, en plazas verdes, sino que se va la plata al fraude y a los bolsillos de las personas. Claro, tenemos una descomposición no solo intelectual, sino que moral, de deshonestidad masiva. Se ha llegado a tal punto que esa deshonestidad que antes se escondía, cuando uno robaba algo se escondía, ahora se ha convertido en un derecho sagrado. Se ha pervertido todos los conceptos más elementales y conocidos desde los tiempos más remotos. Hay una vieja frase bíblica, creo que es bíblica, que dice que si uno quiere ayudar a una persona que tiene hambre, uno no le da un pescado, sino que lo enseña a pescar. Claro. Acá hemos llenado a la gente de bonos y beneficios, en algunos casos no eran exiliados, en otros casos eran lo que se llaman en general, eso que llaman los desposeídos. ¿Y qué se ha logrado con eso? No se les ha ayudado realmente. Uno no ayuda a una persona regalándole un pescado. Uno lo ayuda enseñándole a pescar, o sea, exigiéndole, demandándole que desarrolle su habilidad para pescar, o en este caso para trabajar, para estudiar, para lo que sea. Convirtieron a la población en una manga de mendigos con derechos sagrados e intocables, que se han convertido en norma ética. O sea, si tú recibías sin tener derecho, sin hacer ningún esfuerzo, simplemente porque eres un bípedo que respira, o sea, porque eres un ser humano que nació, pero no tienes ningún mérito, no le has ganado a nadie, no haces ningún esfuerzo, estás echado para atrás. Ah, pero eres un desposeído, entonces tenemos que llegar a ayudarte y vamos sumando millones de dólares. Y a la pasadita, los que manejan el programa para ayudar a esos que están echados para atrás, se quedan con parte de ella o gran parte en el bolsillo. Y todo eso se ha convertido en un estándar. Eso es lo normal ahora. Eso que llaman ahora la nueva normalidad. Esta es la nueva moral. Esto es el nuevo estándar valórico. Usted simplemente es un desposeído, es una persona vulnerable, y si no es vulnerable de verdad, se inventa vulnerabilidades y vamos estirándola por uña para recibir del Estado. ¿Y de dónde sale la plata? Bueno, endeudémonos o metamos la mano al bolsillo a los ricos. O sea, esto sí que es explotación del hombre por el hombre, en este caso. La explotación de los que producen por los que no producen. Porque los que producen son unos fascistas, son ultraderechistas, son unos desgraciados. Los que sufren, los que no tienen nada, los que están echados para atrás esperando que les den algo, esos son los que valen. Y esa mentalidad se instauró
hace rato y se canonizó, se sacralizó. Entonces, de ahí, entre otras cosas, estas preocupaciones, aparte de las diferencias políticas, por la palabra descontinuar. ¿Ah? Les hizo sonar inmediatamente, les prendió las luces de esa red de Oye, perversiones morales e intelectuales que reina como patrón cultural de Chile en este momento. Y yo no veo cómo eso se va a deshacer, porque lamentablemente están comprometidos con esa masa la mayoría de los ciudadanos de este país. Esa es la realidad. No esa es nos la engañemos realidad. ni un minuto con eso. La mayoría tienen algún compromiso, algún interés o pretenden tenerlo con esa mentalidad. Claro, pero también para poder enderezar el rumbo como lo plantea Cast, o para poder llevar a cabo esta idea, también es importante que circulen otras ideas. Mira, todos los días van a haber escándalos con los recortes porque van a agarrar. Todos los días. Entonces, ¿cuál es el escándalo de hoy mientras grabamos? El famoso kit de recién nacido que le llaman ajuar, que es del Ministerio de Desarrollo Social, un ministerio que tiene que recortar también porque efectivamente no hay por dónde. Y resulta que el escándalo es pobres recién nacidos que van a Pero, quedar ¿por qué? sin Pero, ajuar. y no tienen papá y mamá que les compren a jugar? Bueno, hablemos, a lo Entonces, mejor debiera recibirlo gente de escasos recursos, pero el punto es el siguiente. El ajuar, este famoso ajuar que tiene dos líneas y que lo han ido agrandando en el tiempo. Uno es el paquete de bienestar, donde se entrega ropa, artículos, aseo, pañales, ya, voy a terminar. Y increíble, está bueno. Es el increíble otro es esta el otro es el paquete buen dormir, sábana, colchones, etcétera. Se da en todos los hospitales públicos, pero se da aunque usted se atienda por ISAPRE o FONASA. Se entiende que la gente que se atiende por ISAPRE tiene más recursos. Y es tan a rajatabla el tema del ajuar de recién nacido que lo recibió Boric cuando nació su hija, que me imagino que ahora sí puede dormir siesta su pobre hija porque amoroso, no la lleva a los no tenía eventos. plata el pobre. Tú sabes, no tenía Violeta, plata el me pobre imagino Boris. que ahora sí que Violeta está descansando feliz con sus horarios como corresponde porque no la utilizan Mm. para las fotos. Bueno, pero eso no es el punto. El punto es que sale la ministra vocera de gobierno a levantar la voz y decir, no, momentito, ningún recién nacido se va a quedar sin su ajuar. Mal. Ese no es el punto y yo le voy a decir cuál es el punto acá. Y esto es porque lo he investigado. Eres Cuando mamá. cuando se hacen entrega de estos kits, se, resulta que el Estado le compra a alguien estas cosas. El Estado le compra a alguien las sábanas, a alguien, a una empresa, las sábanas, los colchones. Entonces, Y la pregunta ¿es correcta la licitación que se hizo para hacer este kit y es correcto el monto que se está gastando en este kit? No es que la ministra tenga que defender el kit, nadie se va a quedar, es decir, oh, cuidado, el recorte no va. No, es que la licitación está mal hecha y no está mal hecha porque son tontos, está mal hecha porque hay sobrecosto. Les quiero decir lo mismo con respecto a la ley Auge, no, GES se llama ahora, con los pacientes de cáncer. Resulta que en la ley GES hay licitaciones del Estado para que usted, si un paciente de cáncer que efectivamente necesita comprar un colchón antiescara y una serie de otras cosas con respecto a esta enfermedad, resulta que uno puede ir por ley GES a comprar estas cosas. Y yo he preguntado, bueno, ¿y cómo hacen estas licitaciones? Opacidad completa. Entonces, aquí tiene, ministra, no para defender el kit, que se vayan a quedar sin pañal en el kit del ajuar. Defienda el malgasto, no el concepto. Y bueno, pero si no además tienen tiene que tener un remedio, poco de cherry picking. ¿Por qué se le está entregando un ajuar a una persona que tiene ISAPRE? Entréguensela por último a la gente en FONASA. mira, déjame contarte una anécdota para que además la gente vea en qué se traducen estas frases generales y maravillosas con las cuales se financian los burócratas que ponen esas reparticiones. Respecto a esto de de los programas para atender a la gente con cáncer. Una persona que ha trabajado con nosotros en esta casa, en nuestra familia, muchos años, y que por supuesto tenemos una relación con ella y la apoyamos en todas las cosas. Bueno, esta persona desarrolló un cáncer y entonces entró al programa. Y voy a decirles cuál es la calidad del programa. Llegó a la segunda visita al médico y el médico le dijo,
¿Cómo todavía no te has muerto? Si Ahí tú está estás la para empatía. morirte, weón. Eso es. Nada de tratamientos, nuevos tratamientos, tratemos de hacer algo. No, no, ¿cómo todavía estáis viva? ¿No estáis muerto todavía? Eso es la práctica concreta. Bueno, todo esto es una cosa que por donde uno mete el dedo salta la púa, ¿eh? Es una cosa pero impresionante. Y no tiene que ver, desgraciadamente, no tiene que ver solamente con el gobierno de Boric. Si el gobierno de Boric es una manifestación de una enfermedad más grave, es uno de los tumores locales de un cáncer generalizado. Si fuera solo un tema de Boris y compañía, uno podría decir, bueno, es cuestión de cambiar lo que hicieron Boris y compañía. Esto va más al fondo, va a la antropología nacional, estimados amigos. Y yo voy a ir ahora a mi próximo bloque comercial. Después voy a la antropología de nuevo. Compre oro, amigos, compreoro.com, que tiene ahora una oferta. Si usted, por la cantidad que usted compre de oro, le abonan un 2%, como un regalo, un bono, del 2% en plata. O sea, si usted compra, por ejemplo, 10 millones de pesos en lingotitos de oro que están garantizados por la Católica, que tienen una casi 100%, 99 y algo pureza. Si usted compra 10 millones, le van a dar 200 lucas en lingotes de plata. Si compra 1 millón, serán 20 lucas y así sucesivamente el 2%, estimados amigos, en compreoro.com. La mejor inversión en este momento es comprar metales preciosos. Brandlex, una empresa legal dedicada al tema de las marcas y de la innovación. La marca comercial es su principal asset, su principal capital. Hay que defenderla, pero hay que saber también crearla, ver que no hay otras marcas parecidas, defenderla si la atacan. Todas esas cosas son complejas y están a cargo de Brandlex, pero además de eso le ofrece otro servicio. Si usted tiene una innovación o cree que la tiene, ellos le averiguan en 48 horas si es efectivamente una innovación o alguien tuvo, digamos, el descaro de inventarla antes y entonces lo suyo no es una innovación y si siguiera adelante hablando como que una innovación tendría problemas. Todo eso es fundamental para el funcionamiento de una empresa. Las marcas y protegerse de los ataques a las marcas y saber cuándo su innovación es realmente una innovación, etc. Todo con brandlex.com. Pónganse en contacto. Muy importante. Sigo con SLI Consultores, que son unos ingenieros que van a revisar, como debiera hacerse todos los años, toda empresa, cómo está funcionando la logística. Le van a encontrar lo que está funcionando mal o más o menos, donde usted está perdiendo plato, cliente o las dos cosas. Le van a ofrecer una alternativa y le van a buscar el personal adecuado. Eso es fundamental. Esto es como un examen médico que yo no me los hago nunca y por eso que me estoy muriendo. Bueno, hágale el examen médico con SLI Consultores a su empresa. Y termino este bloque, amigos, con conversas numéricas. Este ingeniero que yo conozco, el Mauro, desarrolló una manera de enseñar las matemáticas para que incluso los niños que tienen más dificultades se hacen problemas, no por culpa de ellos, por culpa de la manera como se les enseña las matemáticas. Yo también supe de eso en mi época de colegial, pésima enseñanza, aprendí por mi cuenta después, de otra manera. Bueno, él descubrió una manera de enseñar las matemáticas para que los niños no solamente le pierdan el terror, el disgusto, sino que les empiece a gustar las matemáticas. Porque cuando uno las aprende bien, a uno le gustan las matemáticas. ¿Cómo no le va a gustar un modelo que le permite a uno multiplicar sus fuerzas intelectuales para analizar problemas? Amigos, pónganse en contacto, ahí están los datos, con este señor, para que sus niños, sus nietos, sus sobrinos salgan de este callejón sin salida que es la mala enseñanza de las matemáticas. Ya, y continuemos por Nicole. Sí, oye, Nicole. iba a hablar del ministro Produje, pero creo que mejor nos vamos a Estados Unidos y a China. En todo caso, Como tú quieras. en cortito, el ministro Produje no tiene que pedir disculpas de nada. Se produjo una diferencia de opinión, pues. Estaba en Valdivia el ministro Produje y criticó la ley de humedales, diciendo que es una locura la ley de humedales porque hay familias de un proyecto habitacional que tienen que esperar más de 8 años porque cuando el presidente Boric promulgó la ley de humedales, resulta que con artículos y con una mirada muy extrema de la ecología, oigan, si venimos saliendo de un gobierno cuya mirada de la ecología es extrema, es ecologismo radical. Acuérdense que ellos Talibán.
Claro, son talibanes del medio ambiente. Entonces, resulta que la ley de humedales también fue aprobada con voto de la derecha. Pues si todo lo que suena a medio ambiente creen que están del lado correcto. Y estábamos hablando de un gobierno cuya mirada con el medio ambiente tiene que ver como prácticamente en qué es más importante que el ser humano. Aprueban esta ley de humedales y en su contenido resulta que hay muchas zonas que producto de la lluvia terminan siendo inundadas, como lo explica el senador Espinosa, que es un senador de izquierda, por lo demás, el del Partido Socialista. Entonces quedó mal hecha la ley de humedales porque determina como humedal zonas que no debieran ser, porque esta es la ley de humedales urbanos, no rurales. No sé si alguien de nuestros auditores tuvo la experiencia, pero producto también de la promulgación de la nueva ley de humedales, hay zonas con condominios completos construidos en varias comunas de la región metropolitana, como Vitacura, Providencia, Lo Barnechea y otras, por nombrar, donde en el trazado de la ley de humedales, adentro quedaron casas, condominios completos, zonas totalmente construidas. Entonces, está mal la ley de humedales, está mal hecha, pero además tiene una mirada muy radical de lo que debe ser un humedal. Y el ministro Poduje dijo que esta ley es una locura. Miren lo grave de lo que dijo, y se lo dijo Alfonso Uresti, que fue uno de los patrocinantes de esta ley y uno de los que también aplaudió esta ley, y resulta que producto de eso es que salió el tema de la senadora Núñez, porque, diciendo que el ministro tiene que cuidar la forma. La ley de humedales tiene que ser revisada y cambiada, porque es extrema y está mal hecha. Y el ministro Poduje, parece que la presión fue muy grande, tuvo que pedir disculpas. Yo creo que no tiene que pedir disculpas, porque si no el país no se va a enderezar y no va a volver a un rumbo correcto. Así Sí. que no pida disculpas, ministro. O sea, mira, esta gente, aparte de deshonesta y todo lo demás, han instaurado normas de análisis, de representación torcida de las cosas que se han impuesto incluso a los demás, por el propio. Un humedal no tiene nada que ver con una zona que se inunda. No saben nada de geografía esta gente. Un humedal es una zona que todo el tiempo está con una gran cantidad de sectores con pantanos, con laguna, con etcétera. Un humedal donde hay una determinada flora, estimados amigos, que crece en esos terrenos donde hay mucha humedad permanente, por eso que se llaman humedales. No es simplemente un lugar donde llegó por una lluvia, se inundó. Eso es una imbecilidad. No entienden nada. Y qué triste que en el medio ambiente, un caso clásico, agarraron la onda del medio ambiente, pero estas cosas hay que estudiarlas. Nosotros los seres humanos somos parte del medio ambiente también, pues si no venimos de otro planeta, fíjense. Claro. Yo me encanta, o sea, ¿a quién no le puede gustar vivir en un mundo, digamos, hermoso? Obviamente, si aquí no estamos diciendo vamos a quemar los bosques, vamos a talarlo todo, echemos veneno en los lagos, no, pues. Se trata de usar la inteligencia para hacer un equilibrio entre las cosas. El medio ambiente no se protege con leyes pelotudas, se protege con inteligencia y se protege con tecnología. Y se protege no creando gente que no tiene dónde vivir o que no tiene pega por una cuestión, digamos, ideológica del medio ambiente. Como hizo la permisología, que paró tantas inversiones que le habrían dado trabajo a gente en el norte que no tiene pega. Pero no, había que proteger no sé qué, ni siquiera cuestiones de la naturaleza, sino que supuestamente un sitio cultural de la tribu no sé cuánto. ¿Qué es eso? Aquí puso su pie el cacique Michimalonco y enterró a la suegra, así que no se puede hacer nada. No, pues. O sea, instauraron como norma el descriterio, Nicole. Esa es otra cosa que no sé cómo se va a demoler. Pero antes de continuar, como nos va quedando menos tiempo, me tengo que hacer cargo, amigo, del último bloque, os lo prometo. Si usted quiere tener un software hecho a la medida para su empresa o su organización, sea académica o de cualquier clase, póngase en contacto con urantiacos.cl, donde hay unos desarrolladores de software más talentosos que eso que usted ve en las películas, que inventan cosas comiéndose una pizza. No, estos gallos son realmente buenos y desarrollan software a la medida, que son mucho más eficientes que una adaptación de software. Pregúntenle a la gente de la Católica, que tienen todo su software desarrollado por Urantiaco. No solamente para el procesamiento de datos generales de una organización, sino que crean aplicaciones móviles para el personal, tienen otros programas como el Moodle, el Hosting, etc.
urantiacos.cl. Créanme que algo entiendo del asunto y les puedo decir y asegurar que un software escrito por uno, para lo que uno necesita, es mejor que un software comprado en una tienda. Continúo con DCR Bot. Esta es una empresa relacionada con la informática también, pero su tarea no es crear software, sino que impedir que se le metan en su empresa los hackers. Es una empresa de ciberseguridad. Hay una ley que se pone en vigor en diciembre que va a sancionar fuertemente a las empresas que no tengan una buena ciberseguridad, porque eso afecta a toda la red económica, no solo a la empresa atacada. Ellos incluso llevan a cabo ataques falsos para ver si realmente lo que usted cree seguro lo está. dcrbot.cl, contáctelo. Usted se está jugando su base de datos, estimado amigo. Sigo con flamencas.cl, ya sabéis, el sitio en internet para ubicar a artistas del flamenco disponibles para amenizar un evento privado de su familia, por ejemplo, un matrimonio, cumpleaños, bautizo, funerales no. Ahí no pega mucho. Están disponibles también para eventos corporativos, para restaurantes, para cualquier cosa. Son artistas de primera que usted puede ver, si no los ha visto. Actúan bastante frecuentemente los miércoles en la Casa del Jamón, que es un restaurante, pero están en muchos, han estado en muchos cumpleaños, han sido eventos preciosos. Y termino con La Bollería, Instagram, @La Bollería Pir, que es una empresa de banquetería y pastelería que está a su disposición para sacarla a usted, señora. Las señoras son las que se meten en la cocina generalmente a hacer estas cosas, y los invitados dicen, te ayudo, y no hacen nada, o no, Nicole. Nunca, bueno, nunca. Es un cacho. Imagínese preparar almuerzo, comida para 30 personas, y usted quiere quedar bien, además, por no preparar simplemente unos tallarines con salsa de tarro. Usted quiere quedar bien, preparar una cosa rica. Bueno, ellos preparan cosas muy ricas, lo sé por mi paladar, que es bastante fino, les voy a decir. Y pastelería, ¿para qué les digo, estimado amigo? Lo mismo. Un cumpleaños, una fiesta que usted quiere, torta, pasteles. Instagram, @La Bollería Piric. Dicho lo cual, le cedo la palabra, o le devuelvo la palabra, más bien dicho, a Nicole Rodríguez. Oye, es súper interesante lo que va a pasar en mayo, porque se supone que se va a celebrar la cumbre de Xi Jinping con Donald Trump en China. Sí, Acuérdense que sí. Xi Jinping ya viajó a Estados Unidos. Y esta cumbre se aplazó, producto de la guerra en Irán. Y dos cositas que quiero mencionar, solo dos, que quiero mencionarle con respecto a esto, en qué contexto se da, además de la guerra. Uno es que efectivamente estaba leyendo ahí algunos reportajes económicos diciendo que ya el tema del cierre del estrecho y además del bloqueo de los puertos de Irán ya empieza a afectar a China desde el punto de vista de su economía local. China tiene el poder de la exportación, pero no se ha podido recuperar, y todo lo que es la demanda interna, que es lo que mueve la economía internamente en China, no se ha recuperado después de la pandemia. La gente no tiene poder económico, entonces todo eso del milagro chino, del crecimiento chino, es más bien una pantalla, porque es una economía de Estado que goza de los beneficios del libre mercado. Entonces, está muy deteriorada la economía interna de China, y este bloqueo ya le empezó a afectar, y ahí aparecieron los números. Pero hay una cosa que no le afecta. Y resulta que hay un estudio de opinión que salió hace poco con respecto a la imagen que tenían los países, y China apareció muy arriba de Estados Unidos. Y estamos hablando de estudios de opinión en Occidente. Ahí uno empieza a entender el declive de Occidente también. No se puede estar alabando ni hablando de un país mejor que otro si un país tiene una dictadura. O sea, eso es darlo por contado. Pero resulta que con esta manera que ha tenido China de entrar al multilateralismo, está muy maquillada su dictadura, pero es una dictadura al fin y al cabo. Pero aparte de contar con mucho mejor imagen que Estados Unidos y estar arriba en los 5 primeros lugares de imagen, estuve leyendo un reportaje de cómo China, empezó a utilizar una campaña con influencers occidentales para subirle la imagen a China y reactivar
no solamente esa imagen positiva, sino que reactivar los viajes a China desde el punto de vista del turismo. China tiene turismo económico, es decir, la gente que necesita hacer negocios, las ferias, etcétera. Y dicen que copió el modelo de Dubái. Dubái, en el año 2020, por ahí, hizo una campaña donde se mostraba este Dubái muy dinámico, este Dubái muy tecnológico, un hub prácticamente, donde tenía ahí un centro financiero. Y este reportaje habla de cómo China, en el pasado, ha utilizado estas campañas en redes sociales solamente para ocultar las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, con esta minoría musulmana, los uiguris, que Michelle Bachelet dijo que ojalá mejoraran el tema cuando fue, pero no dijo nada. Y hicieron una campaña con ellos mostrando como que estaban muy bien, ¿no? Como en aldeas, cultivando, prácticamente pudiendo ejercer su religión, etc. Y ahora el reportaje muestra cómo le han pagado a influencers occidentales para que puedan mostrar esta China moderna, donde uno debiera viajar, pero además muy enfocado en traspasar los conceptos culturales de China. Decía. Estamos sonando. Eso. Oye, mira, se nos está acabando el tiempo. Tú conoces China mejor que yo, creo, en vivo y en directo. No es el paraíso terrenal, por supuesto, en absoluto. Y bueno, vamos a ver qué pasa con China y sus ambiciones imperiales mundiales que tiene ahora, que antes no las tenía, ahora sí las tiene. Y se me estaba olvidando, amigos, para variar, decirles que está todavía disponible, creo. ¿Todavía quedan? Uno debe quedar. No sé, muy Dos. poco, no sé, te juro que no sé. Pero por si acaso, si usted está interesado, Resurrección, que termina el ciclo. Y lo que sí creo que quedan, sí, es este libro que súper entretenido, La Torre de Papel. Tiene que ver con libros, con autores, con anécdotas de bibliómanos que murieron sepultados bajo los libros que se les cayeron encima. Hay un montón de cosas. Cómo se escribió tal o cual libro, en qué laberinto nos metemos los bibliómanos juntando libros más rápido de lo que podemos leerlo. Es súper entretenido y abarca un montón de temas. Ya se me había olvidado, yo mismo que lo escribí hace unos años atrás. La cantidad de capítulos son como 20 o 30. Realmente no se me pasa casi la mano de repente. Amigo, este está disponible igual que el de Resurrección, en elvillegas.cl/tienda. Y ahí también en elvillegas.cl/correo pueden matricularse para recibir todos los días un mail mío chiquitito. No se lee más de medio minuto, un minuto. Sobre las más diversas cosas, una reflexión del momento, una idea, un consejo, un chiste, una película que vi, una serial, lo que sea. Bueno, oye, tengo una entrevista a Alfredo Jocelyn Holt, ahora que viene el fin de semana largo, aproveche porque está larga la entrevista, la verdad. Es muy interesante porque ¿A quién? Alfredo Jocelyn Holt, profesor de la Universidad de Chile, historiador. Pero el fondo acá es de dónde viene la violencia en la educación, y él con mucho conocimiento del tema y también con estas preguntas que nadie hace, ustedes van a poder entender por qué estamos como estamos desde el punto de vista de la violencia en la educación y la calidad de la educación en Chile también. Sí, Alfredo Jocelyn Holt es un muy buen historiador. Yo tengo su historia de Chile, muy interesante, muy original. El enfoque que él hace, bastante distinto a las narrativas habituales. Así que seguramente yo la voy a ver de todas maneras, esa entrevista, porque tengo respeto por el intelecto de Alfred. Ya, eso sería todo, estimados amigos. Nosotros hacemos los programas igual, como ustedes saben. Creo que hay unos feriados, bueno, el 1 de mayo, pero yo hago el programa igual, aunque sea el Día del Trabajador, yo lo celebro trabajando igual que todos los días. Oye, el Día del Trabajador. Ni a marchar. El Día del Trabajador hay que trabajar, pues sí. Hay que trabajar. Yo no creo, yo creo en el trabajo, nada más. En lo único que creo. Bueno, y yo no creo en los feriados, fíjate tú. Yo encuentro que los feriados hay que eliminarlos. Es una lata. Ya, estimados amigos, muchas gracias por estar con nosotros y se acabó. Chao, chao.